Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y le vamos a dar la bienvenida a un nuevo columnista que tenemos en nuestro Mesa de Noticias. Se trata del vicedecano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, Jaime Sepúlveda, a quien ya hemos conectado en nuestro streaming. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hola, Jaime. Hola, buenos días. Un gusto saludarlas hoy día, esta mañana. Por Un supuesto, poco, Jaime. ¿De qué un vamos a poco, conversar el día de hoy? vamos a conversar sobre un tema que yo creo que tiene preocupado a lo menos a 3,3 millones de chilenos, que somos los que estamos afiliados al sistema ISAPRES, y que, bueno, por estos días debiera el Ministerio de Salud enviar la propuesta de ley corta que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, ¿ya? Que ha tenido en vilo no solo al sistema privado de salud, sino a todo el sistema, porque lo que ocurre con 3.300.000 más o menos, son casi 1.900.000 los cotizantes, más las cargas, llegamos a esa cifra, en un país como el nuestro, es muy, muy relevante para lo que ocurra con el sistema de salud globalmente, ¿ya? En un país que tenemos listas de espera importantes, ¿no es cierto?, para una consulta de especialidad sobre 2 millones, para la cirugía, en fin, yo creo que es un tema que puede modificar la agenda de salud si no se maneja de una manera que permita una salida consensuada, diría yo, y que le dé viabilidad tanto al sistema ISAPRE como al sistema público. Sobre todo cuando en el último tiempo se han visto dificultades, o sea, en el fondo este problema no está tan lejano, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué tendría que preocuparme? Y claro que sí, yo he leído muchos casos a través, no sé, de redes sociales, de gente que está con dificultades para encontrar una atención, porque ya hay muchos médicos que o se han cambiado de sistema, también mucha gente que se cambió a FONASA pensando o temiendo lo que ocurría con respecto a las ISAPRES. Por lo tanto, niveles de afectación sí ha habido en el último tiempo, quizás no de manera masiva, pero sí hay ya personas que están teniendo dificultades con respecto a la atención de salud y sus prestadores de servicios. O sea, hoy día estamos viendo varias cosas. Primero, si uno mira las cifras a 31 de diciembre del 2022, el sistema ISAPRE registró el número más bajo de afiliados y cotizantes de los últimos tiempos. Ya ha habido un traspaso de personas que se han vuelto a FONASA. Eso por un lado. Segundo, los prestadores individuales, mis colegas y las clínicas, algunas han terminado los convenios con la ISAPRES por las dificultades de pago, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día la gente no solo tiene dificultades para encontrar una consulta en el mundo público, también en el mundo privado. Si alguna de ustedes quisiera en este momento pedir una consulta con un neurólogo, un dermatólogo, probablemente no la va a encontrar en el corto plazo, ¿ya? Y las agendas están dadas para varios días y meses incluso, y uno tiene que pedir hoy día y le dicen, mire, en un mes y medio más. Y ¿Ya? Eso ya y es eso una Jaime, realidad. es por el tema de las ISAPRES, porque nosotros creo que lo No comentamos alguna vez necesariamente, con Leslie, el no tema de la necesariamente. pandemia vino a traer como un Sí, atochamiento ahí bien grande. la pandemia afectó muchas cosas, ¿ya? No necesariamente por el tema de la ISAPRE, yo diría que se ha visto un poco eh, agravado por la situación actual, porque ha generado un plano de incertidumbre. Hoy día, si tú tienes que hacerte un tratamiento, alguna cosa, probablemente tengas que pagar, desembolsar y luego ir a cobrar a tu ISAPRE. Eso al usuario final, a los afiliados y cotizantes de la ISAPRE, se le ha traducido en problema, porque genera incertidumbre. Ya genera incertidumbre de que te puedan pagar, genera incertidumbre de dónde tienes que ir. Y esos son todas las externalidades, podríamos decirlas, negativas de esta situación de incertidumbre que estamos viviendo. Ahí, Jaime, ¿cómo se puede evitar? Porque evidentemente para un usuario, hoy día estamos comentando esta fuga que ha existido de personas que se están yendo a FONASA, porque la verdad es que, claro, están teniendo algunas problemáticas finalmente para quedarse en la ISAPRE. Hoy día ya no es como atractivo sacando las cuentas respecto al usuario y sus cargas y los beneficios. La verdad es que, claro, le está costando, por ejemplo, encontrar hora o a lo mejor encontrar algún médico, lugar que tenga convenio también, tienen que hacer más trámites engorrosos con este desembolso posterior, que además indica un tiempo de tramitación con la propia ISAPRE. ¿Cómo evitar entonces, a propósito de este momento, que siga existiendo esta fuga, cuando la verdad es que, claro, es muy difícil para el usuario quedarse en la ISAPRE por las condiciones en las que además está teniendo? A ver, yo creo que lo que debiéramos esperar es que esta semana el gobierno, a través del Ministerio de Salud, probablemente conversado con el Ministerio de Hacienda,
con la Superintendencia de Salud y con FONASA, envíen la propuesta de ley corta que incluya los aspectos que la ministra de Salud en su momento le expresó a la Comisión de Salud del Senado, ya que las ISAPRES puedan informar en un plazo breve, no más allá de 6 meses, los contratos afectados. Hoy día la información que circula es que podrían ser más de 600.000 los contratos afectados, ya, que es un número enorme. Ya que se cree la comisión de expertos para definir los mecanismos, los tiempos de cómo se va a pagar, que se le dé la facultad de la superintendencia para que ejecute y haga que este fallo de la Corte Suprema se cumpla. O sea, no podemos pensar en un escenario legal al menos, en donde no se cumpla el fallo de la Corte. Lo que esperamos es que la ley señale cómo se hace efectivo. Ya está claro que los plazos que establece los 36 meses inicialmente serían muy breves y no permitirían que las ISAPRES se hagan cargo por los montos involucrados, 1.800 millones de dólares, hay una discusión del monto que hay que clarificar. Que FONASA defina y que esta ley defina efectivamente si finalmente se va a crear esta cobertura adicional en la modalidad de libre elección para los pacientes que están afiliados a los tramos B, C y D, ¿ya? Y cuánto va a ser su valor y cómo va a funcionar. ¿Ya? Y también definir muy bien, porque en las patologías GES es muy claro que se tiene que ir a un prestador distinto si no se pueden cumplir las garantías, pero también a lo mejor en las patologías no GES, de tal manera que si sigue habiendo fuga o si hay gente que efectivamente se desea cambiar, puede hacerlo de una manera tal que no vea afectado que las prestaciones que necesita sean oportunas. Eso para señalar, primero, para darle certidumbre a todo el mundo prestador y a los usuarios. Y también, yo creo, al gobierno. Y hoy día, ¿no es cierto?, que estamos en una discusión constitucional para que efectivamente se pueda pensar el modelo de salud y lo que queremos hacer como país de manera tranquila, sin el peso de una coyuntura y una contingencia permanentemente. ¿FONASA resiste como, no sé si denominarlo, pero este flujo importante de gente que se ha adjuntado a ello? Porque hay quienes también dicen, oye, FONASA funciona súper bien, pero tengamos un seguro. Ahí las aseguradoras también salen un poco ganando, porque en el fondo es como si les Ahora, solventamos todo lo que no alcanza a cubrir FONASA. sí, ha salido un dato también respecto a que esta fuga o en realidad estos nuevos usuarios de FONASA no han aumentado las atenciones públicas de salud. O sea, son personas que se cambiaron a FONASA, pero la verdad es que están pagando en el fondo con bonos FONASA Claro, en recintos privado. en recintos privados. La libre elección, claro, se ha visto la capacidad de la red pública, la oferta de prestación y de servicio no ha cambiado sustancialmente, pero efectivamente este cambio había venido a engrosar, no sé si las listas de espera, porque habría que mirar los datos nuevos, ¿ya? Los datos del 2022 respecto al 2021 muestran que aumentaron las listas de espera, disminuyeron los días que esperaban, que en materia de cirugía un pequeño avance, pero siguen siendo números muy altos. Ya tendremos que ver las cifras consolidadas de este año, a lo menos el primer semestre, para ver qué impacto ha tenido la fuga de pacientes de la ISAPRE a FONASA. Lo que es claro que a través de algunas medidas que se han tomado, algo ha aumentado, pero siguen siendo números muy grandes. Ya aquí cuando hablamos de millones de gente que espera o sea, son como 1 millón y tanto de pacientes que esperan una atención. Esas son cifras enormes, ¿ya? Y sin hacer un análisis tan detallado de los números, si más pacientes llegan a FONASA, evidentemente lo esperable es que eso no mejore, ¿ya? Y que el mecanismo sea la libre elección, claro, quiere decir que la gente sigue gastando plata de su bolsillo y nosotros somos uno de los países donde mayor gasto de bolsillo hay de las personas. Por eso señalo que esta ley corta, que deberíamos conocer esta semana, debe incluir los aspectos que ya he mencionado, sobre todo para permitir ordenar lo que queremos hacer como país. Yo creo que hay consenso en todos los actores, que efectivamente nuestro modelo de salud requiere una reorganización al menos, ¿ya? Para algunos una reforma, pero hay que hacer cosas distintas a las que venimos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que espera atenciones por mucho tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, de no haber una solución que permita pensar con tranquilidad lo que hay que hacer, o sea, si las ISAPRES caen, si las ISAPRES no funcionan, si el mundo privado prestador no funciona, tiene problemas, vamos a tener problemas todos.
Hoy día hay un montón de prestaciones del mundo público que son compradas al sector privado. Las clínicas privadas, sobre todo en la región del Biobío, en Concepción, las clínicas privadas le prestan servicio al mundo público y en buena hora, porque eso permite que los pacientes afiliados a FONASA tengan de manera más oportuna las atenciones que necesitan. Y hoy día lo que necesitamos es que tengamos la certidumbre de los tiempos en los que las cosas se van a hacer, que permita a la autoridad y a quienes toman las decisiones a pensar el modelo de salud que queremos tener, para que lo podamos hacer en un proceso de transición. Si las ISAPRES han en el futuro no existir, bueno, que exista un proceso que permita que esa transición sea adecuada. Si se va a crear una cobertura adicional, bueno, que existan los tiempos para hacerlo de manera tal que se conozca muy bien la información, sepamos cómo se va a hacer, cuánto va a costar, a cuántas personas va a involucrar y qué va a significar. ¿Ya? Hoy día tenemos información general, ¿ya? Y por lo tanto, y todo esto son cosas que requieren tiempo. Uno no puede hacer un cambio en materia de salud tan brusco que no permita que la gente lo conozca. Fíjense que uno de los problemas más grandes que ha tenido el mundo de la ISAPRE, y sobre todo con esto de la tabla de factores, ¿ya? Una tabla de factores que antiguamente contenía más de 72 casillas y variables. Hoy día está más simple, con 14. ¿Ya? Habían 18 tramos de edad, hoy día son 7. O sea, es casi una planilla Excel la que hay que conocer. Eso está fuera del alcance de cualquier persona. Y por lo tanto, la simetría de información es siempre un problema. Y por lo tanto, yo creo que hoy día tiene que hacerse las cosas de manera tal que se conozca muy bien, que ojalá sea pronto, que el mundo político en el Senado, en la Cámara de Diputados, acuerden los mecanismos a través de los cuales se va a aplicar esta ley corta, para que le volvamos a dar certidumbre a todo el sector de salud en general, al mundo privado, público, de prestadores y aseguradores, de tal manera de hacer las cosas de manera que podamos como país asimilarlas. Cualquier cambio brusco en traspaso de afiliados del mundo privado a FONASA nos va a generar un problema, va a generar mayor malestar, va a engrosar las listas de espera, va a engrosar los tiempos, ¿ya? Y eso yo creo que es muy mal. Y el mundo privado prestador, le hace los médicos individuales en sus consultas y las clínicas han jugado un rol para el mundo público y son parte del sistema prestador público a través de distintos mecanismos que yo creo que en nuestro país es reconocido y no podemos prescindir de él. Ahí, Jaime, como lo mencionaba Ángela, en este periodo en el que estamos hoy día, en que todavía falta entonces que conozcamos esta ley corta, ¿qué rol juega o qué cree respecto a la situación de estos también seguros que existen hoy día, que generalmente se dan con algunas clínicas Banco. principalmente y con bancos para poder también sopesar la situación en este momento? Los seguros complementarios de salud. Bueno, los seguros complementarios de salud son muchísimos. Yo, si les pregunto, probablemente ustedes tengan seguros complementarios de salud. Yo tengo seguros complementarios de salud. Y Todos hemos todos caído en el ya tenemos, seguro complementario de salud. ya tenemos un gasto adicional, que se suma al gasto, ¿ah? Porque Sí. nosotros no gastamos el 7% de salud obligatorio. Probablemente los planes, para quienes estamos en ISAPRE, me incluyo, nos cuesta mucho más que el 7%. Si a eso uno le suma los seguros complementarios. Los seguros complementarios son seguros que hoy día no tienen ninguna regulación, ¿ya? Y por lo tanto, una de las primeras decisiones que habría que tomar, si efectivamente vamos a transitar a un modelo distinto, con una aseguración universal obligatoria, si ese fuera el camino, y como complemento los seguros, valga la redundancia, complementarios de salud, habrá que establecer un marco regulatorio para estos seguros de manera tal que no sea el mercado, sino que tengan lógica sanitaria para saber qué es lo que hay que hacer, cuánto van a costar, cuáles son las variables con las cuales se van a definir, cuánto van a ser las preexistencias, cuánto van a ser la prima que se tiene que pagar, cuánto va a ser el deducible, todas cosas que estos seguros tienen hoy día, pero son distintos según las distintas empresas, ¿ya? Entonces, Oye, si qué vamos buen a dato ese, transitar ¿ah? a modelos de seguros complementarios, habrá que establecer un marco regulatorio para que quienes los contratamos sepamos que vamos a contratar y para quienes lo ofrezcan tengan un rayado de cancha que les sepa dónde tienen que moverse. Porque lo que ocurrió en su momento con la ISAPRE, cuando nace en el año 1981, es que era, discúlpenme el chilenismo, era chip libre, ¿ya?
y una tabla de factores, disculpen que vuelva sobre eso, con 72 casillas, es inaccesible al conocimiento de cualquier persona que no sea experta. Y esto tiene que ser de una complejidad que permita que quien usa lo conozca, porque si no, la asimetría de información que se genera juega en contra del usuario común y corriente. No puede ser tema de experto lo que pase con salud. O sea, será de experto la técnica, la cirugía, pero deberá ser de simple comprensión por qué yo pago esto y qué me entregan. ¿Ya? Con los seguros complementarios hoy día ocurre algo similar. Si a usted le llegan a ofrecer hoy día un seguro complementario, tiene que asesorarse para saber si es mejor que el que tiene. Porque le van a decir, tiene una deducible de 3 UF, tiene una prima anual de 500 UF, tiene coberturas de unos 30%, 80%, pero con tope de 3 UF. Pero las prestaciones, tanto para los medicamentos genéricos, va a tener libre gasto, pero en esto. Eso es una cosa muy compleja de entender para el ciudadano de a pie. Y si vamos a establecer como mecanismo establecido una cobertura adicional mediada por un seguro complementario, que en teoría, según lo que sabemos, todavía no hay claridad, lo negociaría FONASA, tendría un valor fijo, ya que sumado al gasto del 7% obligatorio, podría llegar a cubrir como el 65-70% de lo que hoy día la gente que migra de ISAPRES se va a FONASA. En fin, son todas cosas que yo creo que requieren que la información que se entregue a quienes somos los destinatarios finales, los afiliados al mundo de los seguros públicos privados de salud, conozcamos. Y probablemente eso no lo va a resolver la ley corta, pero sí lo tendrán que resolver leyes complementarias o normas que establezca la Superintendencia de Salud para aplicar el marco regulatorio que se establece. Jaime Sepúlveda, nuestro columnista, oye, tremendo tema, quedé pensando, yo tengo seguro complementario, jamás me había preguntado lo que Jaime decía, dije, puse igual que en internet, aceptar. Claro, Oye, qué después mal. uno pasa algo, lo necesita y se da Sí. cuenta que a lo mejor no es lo que uno esperaba. No No sé, sabíamos cuando nada. uno quiere ocupar. Y no es que tenga letras chicas, porque nosotros estamos acostumbrados, es que te dice con letras grandes, mire, tope anual, tanto. Y ya no sabíamos nada. Y ya lo ocupamos. O en cobertura, porque en general los seguros complementarios cubren los copagos. Cuando yo voy a la libre elección de FONASA, FONASA me cubre una parte. Esto va a cubrir el dinero que yo pagué de mi bolsillo. Y sobre eso van a existir topes y montos. Oye, Así funcionan buen los dato seguros ahí. complementarios. Oye, buen dato, impresionante ahí para lo que tenemos que documentarnos quienes somos usuarios y claro, vamos a tener a nuestro columnista Jaime Sepúlveda cada 15 días conversando justamente de este tema y de otros más también relacionados con salud. Jaime, gracias por integrarte a nuestro programa y que tengas una Un buena gusto semana. para mí, que esté muy bien. Bueno, nos veremos, si Dios quiere, en 15 días más. Que estén muy Gracias, bien. Por Jaime. Chao. supuesto, por supuesto. Oye, interesantísimo el tema, sobre todo porque uno también como usuario tiene una responsabilidad ahí, po. Sí, pero Sí, también lo otro que mencionaba respecto de que eso también se haga más fácil para que la gente cuando, por sí, ejemplo, si las ISAPRES continúan en el fondo, había un tiempo en que uno lo llamaban siempre sí, como las AFP para cambiarse, oye, te ofrecemos esto, pero en el fondo poder entenderlo, claro, más fácil poder exacto. suponer, de acuerdo a la situación de cada uno, si algo es mejor o peor, pero teniendo también en conciencia lo que se está haciendo y no solamente decir, bueno, ya, voy a ojos cerrados Sí, nomás. a confiar, a A confiar. confiar.